Propiedades y contaminación del suelo. Romy Franco Aguas, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Diagnóstico del problema. Suelo Valle del Cauca. Orden taxonómico. Teniendo en cuenta la descripción de algunas características del suelo de la localización del Valle del Cauca, se puede determinar que el Valle del Cauca tiene 299.226 hectáreas en la parte plana del valle geográfico del río Cauca, de las cuales 217.118 son aptas para la agricultura, ya que existen alrededor de 82.000 con problemas de sales de sodio y magnesio, presencia de arcillas expansivas, drenaje imperfecto y compactación. Según el triángulo, los suelos del Valle del Cauca se clasifican en: el orden del suelo es vertisol por su alto contenido de arcillas, el cual es mayor al 30%. La clasificación del suelo de acuerdo a la textura es arcilloso. De acuerdo al pH, el cual es de 8.3, es un suelo clasificado como básico, y de acuerdo a su contenido de materia orgánica indica que tiene un bajo contenido de la misma. Formulación de la hipótesis. Hipótesis del problema de contaminación de una zona del Valle del Cauca, Colombia. Partiendo del principal problema con que cuenta el suelo del Valle del Cauca, altas concentraciones de bicarbonato de sodio, sales de potasio y fosfato de solución, se plantean las siguientes hipótesis. Hipótesis número 1. En este caso, los posibles agentes causantes de este mencionado problema puede ser el mal uso de los fertilizantes por falta de planificación y descuido, y aplicaciones en exceso a los cultivos de papaya, melón, uva y guayaba, que no son absorbidos en su totalidad por los cultivos, filtrándose así en el suelo donde llega a las aguas subterráneas, que son el suministro de aguas de comunidades aledañas. Algunos plaguicidas se emplean generalmente de forma directa en los suelos produciendo su esterilización de forma más o menos intensiva. Al ser compuestos tóxicos se acumulan en las aguas o en el suelo, lo cual puede producir efectos negativos sobre los microorganismos de este, e incluso, dada la presencia de alguno de ellos, pueden transmitirse a través de la cadena trófica. Es por esto que se presenta como la primera hipótesis. Hipótesis número 2. Teniendo en cuenta los resultados que arrojan las autoridades autónomas del Valle del Cauca sobre las altas concentraciones de sales en los suelos de dicha región, es claro que tener niveles de salinidad y sodicidad fuertes sin ser manejados adecuadamente pueden generar problemas cada vez mayores para la región, debido a la alta influencia de las aguas de riego, frecuente e intensiva, con altas durezas, bicarbonatos de calcio, sodio y magnesio, clima semiárido y problemas relacionados con el drenaje. Agentes causales. El suelo es un medio receptivo por excelencia, puesto que interacciona con la litosfera, la hidrosfera y la atmósfera, y asimismo recibe el impacto de los seres vivos que de manera directa o indirecta pueden romper el equilibrio químico establecido en su seno. Es importante notar que el suelo posee una capacidad de autodepuración en sus horizontes más contaminados, que le permite asimilar una cierta cantidad de contaminantes. Para todo el problema anterior que presentan los suelos del Valle del Cauca, se proponen las siguientes medidas de solución al problema de la contaminación. Alternativas de solución. Partiendo del principal problema con que cuenta el suelo del Valle del Cauca, ya anteriormente mencionado, se presentan las siguientes alternativas como medida de solución. Alternativa número 1. Crear un sistema de circulación de aguas con el fin de eliminar las malas condiciones de drenaje y así permitir que el agua circule con mayor rapidez para que impregne el suelo, disuelva las sales y éstas se distribuyan en el perfil, logrando eliminar grandes cantidades de ellas. Para la alternativa 1, sistema de circulación de agua, se tienen las siguientes ventajas: mejores condiciones de drenaje, mayor disolución de sales, disminución de la presión osmótica de solución del suelo, eliminación de la teoría de sequedad para el estrés hídrico que presentan las plantas en este tipo de suelos, mayor productividad de las plantaciones, reduce las inundaciones, previene la acumulación de aguas, reduce la erosión del suelo, reduce la procreación de insectos y al mismo tiempo remueve los materiales tóxicos y los organismos dañinos. Como desventaja para la alternativa se tiene desequilibrio en la composición de las sales del suelo, gasto en materia de tiempo y dinero por los continuos momentos de riegos. Es una inversión costosa, permisos de instalación especialmente si se requieren múltiples canales y excavaciones profundas. Además de constante mantenimiento, hay que comprobar de que las zanjas de desagüe de los sistemas subterráneos estén siempre libres de obstrucciones causadas por la acumulación de sedimentos.
Como alternativa 2 se tiene controlar las condiciones de microclima en el campo para lograr intervenir parámetros tales como la dirección del viento y la radiación solar, las cuales pueden afectar el consumo de agua de los cultivos y la salinidad en ellos. Teniendo en cuenta la dirección del viento y la radiación solar como una alternativa, se presentan las siguientes ventajas y desventajas. Como ventaja, logramos determinar una mayor disolución de sales, disminución en la presión osmótica de la solución del suelo, mayor productividad en las plantaciones, mejor calidad del suelo, capacidad de cosecha fuera de las épocas normales, control de condiciones climáticas externas, preservación de la estructura del suelo, aumento considerable de la producción de las plantaciones y una disminución en la utilización de pesticidas. Y como desventajas prevalecen los cambios de fertilizantes utilizados en los cultivos, creación de sistemas con altos costos, requiere de personal especializado y requiere de un monitoreo constante de las condiciones ambientales. Teniendo en cuenta las alternativas anteriores, a pesar de los costos por los que incurre la primera alternativa, partiendo de los efectos y el verdadero impacto que genera la problemática, se convierte en la mejor alternativa para lograr una solución, ya que muestra ser más eficiente y sus impactos se medirán en un corto plazo, logrando mayor agilidad en la evidencia de resultados, cosa que no sucede en la alternativa 2, la cual es más demorada y genera un menor impacto con respecto a la alternativa número 1. ¿Por qué se escoge la alternativa 1 como mejor solución? Teniendo en cuenta los principales parámetros. En cuanto a salinidad, en los suelos se genera como consecuencia de un drenaje deficiente. En los terrenos mal drenados se acumulan sales disueltas en el agua de riego o de escorrentía. Puede salinizar la solución del suelo y solidificar el complejo de cambio. La salinidad tiene efectos negativos en la fisiología de las plantas y esto lo contrarresta la alternativa número 1. Deficiencia de oxígeno. Cuando el oxígeno disponible disminuye por el exceso de agua por debajo de los niveles que son distintos para cada planta, las raíces disminuyen su actividad fisiológica con las siguientes repercusiones. En materia de alteración de las actividades microbianas y los aportes de nutrientes, con esta alternativa se logra una disminución de la problemática, ya que aumenta el contenido de oxígeno de la microflora, desaparece gradualmente los problemas de microorganismos y puede influir en la disponibilidad de ciertos elementos cuyo equilibrio es importante para las plantas. Trabajar en suelos con contenidos altos de humedad en muchos suelos arcillosos origina la destrucción de agregados y dispersión de partículas del suelo. Además de esto, contrarresta la humedad del suelo y los niveles excesivos de agua, incluso de corta duración. El anterior cuadro resume de manera explícita la cual se convierte en la alternativa de mejor opción, dando respuesta a las grandes ventajas que se tienen con la implementación de esta. Por todo lo anterior, se puede concluir que la contaminación del suelo consiste en la acumulación de sustancias a unos niveles tales que repercuten negativamente en el comportamiento de ellos. Las sustancias a esos niveles de concentración se vuelven tóxicas para los organismos del suelo, motivo por el cual los suelos del Valle del Cauca cada vez pierden mayor productividad. Gracias.